Introducción al cambio. Una vez que experimenté por mí mismo el poder de la mente y del cuerpo cuando trabajan juntos, me pregunté si otros habrían tenido una experiencia similar. Sabía que muchas personas habían desafiado la sabiduría médica convencional antes que yo y quería investigar el concepto de sanación con más profundidad. No tuve que esperar mucho tiempo para hallar los temas adecuados de mi estudio informal del fenómeno. Dean, un guiño y un gesto de aprobación. Cuando vi a Dean por primera vez sentado en mi sala de espera, me sonrió y me hizo un guiño. En la cara tenía 2 tumores del tamaño de 2 grandes limones. Uno estaba debajo del mentón, sobre el costado derecho, y el otro se alojaba en la frente del lado izquierdo. Durante mi chequeo, Dean me explicó que tenía leucemia. Le pregunté qué medicamentos y terapias estaba utilizando para mantener la enfermedad bajo control. Ninguno, nunca, respondió. Continué examinándolo, tratando de concentrarme en lo que estaba haciendo, pero con unos deseos enormes de hacerle decenas de preguntas. Yo me había sanado de una lesión, pero esto era algo claramente distinto. La leucemia, en especial la mielógena aguda sin tratar, es una enfermedad debilitante y dolorosa. No es una lesión que el cuerpo pueda sanar con el correr del tiempo, como un hueso fracturado. Los médicos que le habían hecho este diagnóstico le habían dado a Dean 6 meses de vida. En ese mismo momento, me contó Dean, se había prometido que vería a su hijo graduarse de la escuela secundaria. Ese momento crucial había ocurrido hacía 25 años. Ahora, sonriéndome desde la otra punta de la camilla, Dean anunció que en unos meses asistiría al primer día de clases de la secundaria de su nieto menor. Yo estaba asombrado. Luego de nuestro primer encuentro, Dean volvió a mi consultorio para realizarse un par de controles de seguimiento. Un día, cuando había terminado de atenderlo, no pude enfrenar mi necesidad de preguntarle, ¿cómo lo logró? Debió haberse muerto hace 24 años, pero sin medicamentos, sin operaciones, sin terapias. Todavía sigue vivo. ¿Cuál es el secreto? Dean me ofreció una amplia sonrisa. Se inclinó hacia adelante en la camilla para acercar su cara más a la mía, se señaló la frente y dijo, solo debe tomar la decisión. Me estrechó la mano con firmeza, giró para marcharse y entonces me hizo otro guiño. Sheila, el pasado como precursor y maldición. Sheila padecía de una cantidad de síntomas debilitantes, entre ellos náuseas, fiebre, constipación y un agudo dolor abdominal. El diagnóstico de su médico había sido diverticulitis crónica, una dolorosa inflamación o infección en pequeñas bolsitas que se desarrollan en el intestino. Si bien Sheila recibía tratamiento médico, seguía experimentando episodios agudos cada vez más frecuentes. Un día Sheila se enteró de la relación entre las emociones insalubres y las dolencias físicas, y se dispuso a considerar su vida de un modo diferente. Aunque era una persona adulta, de más de 30 años, se consideraba una víctima de su infancia. Sus padres se habían divorciado cuando ella era una niña todavía. Había sido criada por su madre, quien trabajaba mucho y la dejaba sola gran parte del tiempo. Habiendo crecido sin la mayoría de las posesiones materiales y las experiencias sociales de las que otras jóvenes habían disfrutado, se sentía defraudada. Cuando Sheila decidió prestarles atención a sus emociones, tuvo que admitir que podía calificarse de enfermizas. Todos los días durante 20 años había estado pensando y diciendo que, debido a que su niñez había sido dura, nunca podría ser algo que valiera la pena o que la satisficiera en lo personal. Se recordaba a sí misma constantemente que su existencia era fútil, que no podría cambiar nunca y que sus padres tenían la culpa de todas las desgracias de su vida.
Ahora se había dado cuenta de que a lo largo de la mayor parte de sus horas de vigilia en todos esos años, sus pensamientos habían sido una repetida letanía de culpa, excusas y quejas. Dado que la intervención médica no le había proporcionado una cura permanente, Sheila empezó a explorar la posibilidad de que su rencor contra sus padres tuviera una relación directa con su enfermedad. Tomó conciencia de toda la gente y situaciones de su vida que le habían permitido pensar y comportarse como víctima y reconoció que había estado usando esas personas y circunstancias como una excusa de su propia falta de voluntad para cambiar. De manera gradual, al ejercitar una conciencia y una voluntad constante, abandonó sus antiguos patrones de pensamiento y los sentimientos relacionados con esas ideas repetitivas que la victimizaban. Aprendió a abandonar la parte de su identidad que se relacionaba con pensamientos negativos acerca de su niñez y perdonó a sus padres. Ya no tenía más razones para sufrir. Los síntomas empezaron a ceder. En poco tiempo todas las molestias físicas asociadas a su enfermedad desaparecieron. Sheila se había sanado a sí misma de una afección debilitante. Lo más importante, también se había liberado de las cadenas de su propia prisión. Buscando similitudes. En los últimos 7 años estuve investigando casos de personas que habían experimentado remisiones espontáneas y sanaciones de enfermedades graves. La información que recogí y las historias que estos individuos compartieron durante nuestras entrevistas son en verdad sorprendentes. Evidenciaron cambios clínicos sustanciales en su estado de salud con relación a los tumores benignos y malignos, enfermedades cardíacas, diabetes, afecciones respiratorias, presión arterial alta, colesterol elevado, varices, mal funcionamiento de la tiroides, problemas dentales y enfermedades en las encías, deficiencia en la visión, dolor muscular esquelético y raros desórdenes genéticos para los que la ciencia médica no ofrece ninguna solución. Estas personas se recuperaron cuando ningún tratamiento convencional ni alternativo había resultado eficaz para revertir su dolencia. Cada individuo sanó su propio cuerpo. Cuando examiné estos casos desde un punto de vista terapéutico, no pude hallar ningún factor de conducta común, constante, que pudiera explicar su recuperación. Diversas terapias que habían probado habían alterado sus afecciones en cierta medida, pero no las había eliminado completamente. Por ejemplo, algunos se habían sometido a radiación o quimioterapia, pero su cáncer persistió o volvió muy rápido. Otros habían pasado por cirugías de rutina o experimentales que les brindaron cierto alivio de sus síntomas, pero no resolvieron el problema. Muchos de ellos habían tomado medicamentos durante años para tratar afecciones como la presión arterial elevada, sin experimentar ningún cambio significativo o duradero. Algunos pacientes se habían ofrecido para ensayos clínicos de drogas experimentales, pero esto no los curó. Tampoco las vitaminas ni los regímenes dietarios restablecieron su salud. Unos pocos informaron que el ayuno, en cierto modo, había aliviado sus síntomas, pero que no les había brindado una recuperación permanente. Las terapias alternativas también habían fracasado. En algunos casos, la consulta con un psicoterapeuta había ayudado a reducir parte del estrés, pero no los había curado. Muchos habían interrumpido las terapias que estaban empleando, al comprobar que eran ineficaces. Algunos nunca habían buscado ningún tipo de intervención médica o alternativa. ¿Qué había hecho estas personas antes enfermas que dio como resultado que se recuperaran de su salud? Luego de analizar la información proveniente de mis entrevistas, tuve la sospecha de que, desde un punto de vista científico, esas sanaciones espontáneas no eran una mera casualidad. Si algo sucede una vez, lo llamamos incidente.
Si el mismo tipo de acontecimiento ocurre una segunda vez sin razón aparente, podríamos rotularlo como coincidente, segundo incidente, o coincidencia. La ocurrencia sorprendente de dos eventos que parece darse por mera casualidad, pero que les da la apariencia de estar relacionados causalmente. Pero si el mismo tipo de evento ocurre una tercera vez, una cuarta o incluso una quinta vez, debemos descartar la posibilidad de que sea una coincidencia. Alguna constante debe estar sucediendo que produzca estas reiteraciones. A la luz de tal repetición, podemos emplear el razonamiento de que para todo efecto debe haber una causa. Suponiendo que pudiera haber una relación de causa y efecto presente aquí, yo me preguntaba, si el efecto del que hablamos es la recuperación espontánea de la salud, ¿qué causó los cambios físicos en todos estos individuos? Empecé a pensar en la posibilidad de que, considerando que estas personas no podían atribuir su recuperación a ningún tratamiento o terapia dirigida a actuar sobre el cuerpo, tal vez algún proceso interno en la mente y en el cerebro había producido esos cambios clínicos. ¿Podía la mente ser de veras tan poderosa? La mayoría de los médicos reconocen que la actitud del paciente afecta su capacidad de beneficiarse del tratamiento médico. Podría ser que sanar su enfermedad hubiera sido para estas personas solo una cuestión de cambiar su mente. También contemplé la posibilidad de que existiera una relación científicamente comprobable entre lo que parecía como una constante en estos casos de estudio y la mente humana. Si aplicábamos el método científico a la evidencia extraída de casos como estos, podríamos descubrir algún proceso que hubiera ocurrido en la mente y, por lo tanto, en los propios tejidos cerebrales que produjera estas sanaciones. ¿Podríamos repetir ese proceso para obtener el mismo efecto? Si yo estudiaba las sanaciones espontáneas, eso me ayudaría a develar leyes científicas que pudieran explicar la relación entre la mente y el cuerpo. Intrigado por mi experiencia en la Escuela de Iluminación de Ramtha, cuyo credo es el concepto de la mente sobre la materia, utilicé esta línea de cuestionamiento como el punto de partida de mi empresa, de estudiar las remisiones y sanaciones espontáneas y su posible relación con las funciones de la mente. Estaba predispuesto a creer que existía una relación, dado que Ramtha me había enseñado que era verdaderamente muy posible que la mente sanase al cuerpo de cualquier enfermedad. De hecho, muchas de esas personas a las que entrevisté durante esos años eran alumnos de la escuela que había aprendido a sanar su propio cuerpo.